la República, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa que ha sido convocada por el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria. Adelante, senador, estamos listos. Gracias, buenas tardes. Me da mucho gusto encontrarme con ustedes acá en el Senado de la República. Nos encontramos para comentar dos casos que están relacionados entre sí por el sentido de lo que hoy vamos a platicar. Se trata justo de la protección de personas defensoras de derechos humanos en México. El primer caso refiere a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Digna Ochoa, y el segundo caso refiere a lo que está sucediendo en Chiapas, en particular en la Universidad Autónoma de Chiapas, con la maestría de defensa de los derechos humanos. Están conmigo, a mi derecha, el doctor José Adriano Anaya. Él es coordinador de la maestría en defensa de los derechos humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas, que un poco más adelante hará uso de la palabra. Y está acá a mi izquierda el licenciado Roberto Domínguez Cortés, apoderado legal del diario Contrapoder, del que el doctor Adriano también es director. El caso de Digna Ochoa es un caso paradigmático esencialmente por tres casos, por tres asuntos, por tres razones. La primera es, la sentencia de la Corte no solo es inatacable y definitiva, sino que sienta una jurisprudencia interamericana, es decir, para todos los países que reconocen la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también para los países cuyos sistemas internacionales refieren a lo que se hace en la Corte. Es el caso de la Corte Europea o es el caso de la Corte Africana, de manera que se hace un corpus internacional del derecho internacional de los derechos humanos, en este caso para proteger, para tutelar, para salvaguardar a las personas defensoras de derechos humanos. Su importancia entonces no es solo para México, sino que sienta un criterio continental que es de extraordinaria oportunidad. Y es de extraordinaria oportunidad porque no solo es el caso de Digna Ochoa, sino lo que está sucediendo con las y los defensores de derechos humanos en México hoy en día. Si bien es un caso de hace 20 años, tiene una extraordinaria actualidad. La segunda de las aproximaciones importantes de la Corte tiene que ver con la persona y la figura de Digna Ochoa. Ustedes recordarán, y si no hay quien lo recuerde, vale la pena mencionarlo, hace 20 años apareció sin vida el cuerpo de Digna Ochoa en una oficina en la colonia Roma el 19 de octubre de 2001. La autoridad acabó construyendo el argumento de que Digna se había suicidado. Entonces era procurador de justicia Bernardo Batis, hoy consejero de la Judicatura, y jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República. Hubimos quienes nos pareció que esa explicación no solo no tenía sentido, sino que no se salvaguardaron las reglas de la debida diligencia y el debido proceso. Pero más grave aún fue que se hizo un trabajo sistemático para minar la persona y la figura de Digna Ochoa. 20 años después, la Corte Interamericana dice efectivamente se rompieron todos los principios de la debida diligencia, hubo irregularidades en la investigación y mandata a que se vuelva a abrir pero genera una jurisprudencia muy importante para reconocer no solo la figura de Digna, sino las causas por las cuales vivió y luchó. Y hace una serie de medidas reparatorias, resarcitorias, que tienen que ver con su honra y con su reputación. Por ejemplo, tendrá que instalarse un premio nacional, tendrá que ponerse un nombre en la Ciudad de México a una calle o a una avenida. En su original Misantla, en Veracruz, de donde ella era originaria, también. De manera que se genera una reparación social en términos de la figura y el aporte del trabajo que hacen las personas defensores. Lo segundo, porque es una sentencia
que tiene más de 15 puntos, obliga a retomar lo que por ley existe, que es el mecanismo de protección a personas defensoras. Generar una condición de política pública que evite la repetición y que genere una mayor protección a quienes defienden los derechos humanos en México, en la obligación que tiene el Estado en lo que se conoce como el derecho a defender. Hoy en México están matando a personas defensoras. Hoy en México están acosando y agrediendo. Y de distinto tipo, como dice la Comisión Interamericana, ambientalistas, profesores, sindicalistas, y corre por su cuenta, pero es un fenómeno muy similar, el caso de los periodistas. Ayer mismo fue asesinada otra periodista que incluso en una mañanera dijo que temía por su vida. El Estado mexicano está fallando gravemente en su responsabilidad de proteger a las personas defensoras. Mary Robinson, quien fuera alta comisionada de las Naciones Unidas, decía que la salud de una democracia se puede medir en el estado que guardan las personas defensoras y los periodistas. Si nos atendemos a ese indicador, la democracia en México está en riesgo gravemente. La defensa de los derechos humanos hoy en este país es un grave riesgo. Y por eso es importante y tan fundamental que en el cumplimiento de la sentencia se evite otro tipo de daños como los de Digna. Y por eso traigo a cuenta lo que está sucediendo en el Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y Seguridad de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es el caso del doctor José Adriano. Estamos viendo un acoso sistemático de parte del gobernador y de parte del rector. Esta maestría, la maestría en Defensa de Derechos Humanos del SECOCICE, es una maestría de reconocimiento internacional fundada en el 2014, cuenta ya con más de 70 egresados, cuenta con egresados de distintas entidades de la República Mexicana y con egresados de lugares como Brasilia, Colombia y Perú. Es una maestría reconocida en el Padrón de Excelencia de CONACYT. Eso quiere decir que es evaluada sistemáticamente y que por sus méritos y resultados se considera de beneficio al país. Pero sobre todo es la única en su tipo en México y en América Latina que se dedica a formar profesionales en la defensa. En un lugar como Chiapas, que tiene los problemas de marginación y pobreza extremos en nuestra República, en un lugar donde la defensa de los derechos humanos es tan difícil, en ese lugar el gobernador y el rector deciden hacer una campaña de acoso y asedio al SECOCICE. Deciden generar un programa sistemático de ataque para reducir recursos, para correr personal, y ahora incluso están en una campaña para intentar que el director de la maestría deje de trabajar. Lo que estamos viendo es un proceso de acoso y que eso es fundamental, y aquí el respetuoso llamado al gobernador. Ningún gobierno en Chiapas se había atrevido a lo que hoy está pasando en Chiapas. Ningún gobierno anterior se atrevió a intentar cerrar esta maestría. Y es extraordinariamente inaceptable y paradigmático que un gobierno de lo que se dice la 4T, que se dice defensor de los derechos humanos, genere una condición de acoso y ataque a una maestría que lo que hace es formar defensores de derechos humanos en un estado donde más se necesita. Esta maestría se ha dedicado a formar personas que defienden los derechos humanos en Chiapas, en otras entidades. Tan solo el impacto directo es de más de 30 municipios en Chiapas, en otras entidades de la República, con reconocimiento internacional y una solvencia académica evaluada por CONACYT. Por eso, hacemos un serio llamado desde el Senado de la República a que cesen el hostigamiento y los ataques, y que en esto haya también un cumplimiento de la sentencia de Digna Ochoa. Y debo decir con mucha claridad, haremos llegar esta información al secretario de Gobernación. Nos parece fundamental que el secretario de Gobernación intervenga para evitar que el conflicto escale y que sea este gobierno que se dice respetuoso de los derechos humanos el que propicie un precedente gravísimo de desmontar un programa académico de excelencia en defensa de los derechos humanos. Yo hago un llamado al secretario de Gobernación para que con su intervención se reencauce este conflicto. De mi parte, no solo intervendremos con el secretario de Gobernación y el gobernador, vamos a hacer lo posible por internacionalizar este caso paradigmático de abuso.
Vamos a buscar al relator para defensores de derechos humanos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y acudiremos con el relator para personas defensoras de Naciones Unidas, porque no es aceptable, bajo ninguna circunstancia, que después de la sentencia de Digno Ochoa se venga aquí a acosar a profesores y a periodistas bajo el argumento de que son incómodos al poder. Eso hoy no lo vamos a permitir. Y le voy a pedir al doctor José Adriano, si es tan amable, de compartirnos su opinión. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, después de lo que dijo el senador Emilio, yo abordaría la preocupación mediante el cual se formó el programa de la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos. Regularmente en el país, los defensores de derechos humanos son aquellos familiares que cuando detienen a alguien de su familia empiezan a realizar gestiones, meter cartas, muchos de ellos sin estudios. En Chiapas los mejores defensores de derechos humanos se conocen a través de una organización que se llama La Voz de los Indígenas en el Amate, que es la cárcel El Cerezo en Chiapas. Y entonces nosotros lo que decidimos es profesionalizar a los defensores de derechos humanos. Dentro de ese programa de profesionalización de los derechos humanos, tenemos una vertiente de formar defensores comunitarios. Pero además, en el programa, su característica y su innovación académica es que los estudiantes desarrollan un caso real de defensa durante el programa de la maestría. Tenemos más de 70 casos y algunos muy satisfactorios. El primer matrimonio igualitario en Chiapas es un programa elaborado por un egresado de la maestría. El primer reconocimiento de la personalidad también es de nosotros. Un caso muy importante que tiene que ver con los desplazados de Chenaló y un grave conflicto armado entre Chenaló, Chalchihuitán y Aldama, es un caso que llevamos nosotros en la maestría. Un caso indignante, que es la invención de una familia acusada de trata de infantes, que el propio presidente de la República lo anunció como un éxito y un logro del gobierno de Chiapas de haber desenmascarado a una banda de tratas que resultó una familia nuclear compuesta por 5 familiares y 23 niños. A las mujeres las metieron a la cárcel y al varón, don Adolfo, lo metieron en la cárcel y en la cárcel lo torturaron y lo mataron. Los 23 niños fueron sustraídos del núcleo familiar y llevados al DIF. Ese caso lo llevamos en el programa de la maestría. Existe una comunidad en Tuxtla Gutiérrez, aledaña a un basurero, donde se han detectado más de 20 muertes por cáncer y de esos 20 muertos, 8 son niños. Ese caso lo llevamos en el programa de la maestría y además lo tenemos en apertura de caso en la Comisión Interamericana. Ya se le pidió los informes, la comisión le pidió los informes al Estado mexicano y lo que hizo el gobierno de Chiapas fue criminalizar al defensor. Puedo seguir señalando los casos, más de 70 casos que llevamos en el programa de la maestría. Casos muy innovadores, porque tenemos un caso de que estamos pidiendo el reconocimiento como sujeto de derechos al río Suchiapa, una cuenca muy importante que atraviesa 11 municipios, totalmente contaminado. Ese caso, hay una recomendación en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y es un caso que está en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tenemos un caso sobre el derecho a la ciudad, en donde se empiezan a desarrollar muchas obras y obras que han desecado ríos para poner inmobiliarias, centros inmobiliarios. Ese caso lo llevamos nosotros. La unidad habitacional más grande de Chiapas es Real del Bosque. Se construyeron 10,000 viviendas fuera del casco urbano, sin red de agua potable y drenaje. Aún así, se autorizó la comercialización de los predios, de los departamentos, y se habitaron 8,000 departamentos sin agua y sin drenaje.
después de 8 años de estar viviendo más de 30,000 habitantes en Real del Bosque, en el programa de la maestría, tomamos el caso y obligamos al municipio a que metiera la red de agua potable y drenaje. El programa está resultando incómodo para el gobierno porque la mayoría de los casos que se presentan entre las autoridades demandadas es el gobernador del estado. Y eso ha ocasionado entonces que se asuma una actitud institucional de buscar limitar la influencia que está adquiriendo este programa de maestría, que como bien lo señala el doctor Emilio, el senador Emilio Álvarez y Casa, nuestra incidencia está en más de 30 municipios. En más de 30 municipios en el programa de la maestría estamos haciendo defensa. Pero Chiapas, donde se mueva, tenemos gravísimos programas de violaciones a los migrantes. Del 1 de enero al día de hoy, han habido 7 ejecuciones extrajudiciales. Dentro de esas 7 ejecuciones extrajudiciales, 2 son mujeres. Tenemos más de 15,000 desplazados, sin alimentación, sin vivienda, donde el Estado no se está haciendo responsable de ese desplazamiento, cuando que el Estado es obligado a proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. En el informe Cerezo, que fue hace 15 días, el informe Cerezo presenta 5 defensores de derechos humanos en Chiapas asesinados. Y el 26 de octubre del año pasado fue asesinado un periodista con bastante peso social en Chiapas, Freddy López Arevalo, en donde a principios de este año saca la Fiscalía la denuncia que en uno de los asesinatos que se dio en Chiapas, los 2 que aparecieron encajuelados en frontera con Comalapa eran los asesinos materiales de Freddy, y con eso quieren dar carpetazo a este asunto. En Chiapas no hay gobierno. Y no hay gobierno porque el gobernador se ha dedicado a realizar funciones sociales que no corresponden a la responsabilidad que tiene como gobernante. Se dedica a inaugurar calles, se dedica a inaugurar casetas de policía. E irónicamente, se dedica a coronar reinas de las ferias de los pueblos. Y no a gobernar. Eso ha creado una condición social en Chiapas de muchísima convulsión. Y entonces, los defensores de derechos humanos y los periodistas que deciden publicar lo que está pasando, corremos un grave riesgo. Por esa razón, acudo al llamado que nos hace el doctor Emilio Álvarez y Casa para esta rueda de prensa, para exigir que el Estado cumpla con los compromisos y obligaciones constitucionales y convencionales, que son las de respetar, proteger y garantizar la vida y las libertades de los periodistas y de los defensores de derechos humanos. Muchas gracias. De manera pues que reiteramos el respetuoso pero enérgico llamado. Como dice en el comunicado que se ha presentado en las redes sociales, si ustedes lo pueden ahí bajar, en Chiapas se busca acabar con el único centro en México y América Latina donde se imparte una maestría en defensa de los derechos humanos. Las autoridades de Chiapas pretenden acabar con esta maestría y con el Secocice, y por eso hacemos este llamado al gobernador para que intervenga y cese este ataque, así como al propio secretario de Gobernación. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo subimos en la red. Muchas gracias. Gracias.